¿qué tal? Mi nombre es Elisa, bienvenidos otra vez a nuestra clase de escuela dominical. Hoy seguimos viendo las cartas o epístolas carcelarias, como hemos estado viendo, y estamos viendo la carta de Efesios. Digo carcelarias porque son las cartas o epístolas que Pablo escribió desde la cárcel. En las próximas clases vamos a estar hablando de vivir como es digno de nuestro llamamiento en la congregación y en el mundo. El día de hoy nos vamos a enfocar en la congregación. Vamos a estar hablando sobre Efesios 4. La verdad, vamos lentos viendo cada capítulo y así, porque hay mucho que aprender, por decir ahorita en Efesios. Así que bueno, yo creo que no importa el tiempo que nos llevemos viendo esta carta, lo importante es aprender. Vamos a ver la necesidad de vivir como es digno en el estandarte de Efesios del 1 al 3. Y el estandarte es: bendito sea el Dios nuestro Padre, Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el estandarte sobre Efesios 4 y 6, o 4 al 6, es: camine como es digno del llamamiento que ha recibido, que es de lo que vamos a estar hablando. Somos llamados a ser el pueblo, la familia, el templo de Dios. Evitemos el error que cometió el pueblo de Israel. Dios los llamó para que fueran su pueblo y los libertó de la esclavitud con mano poderosa. Él ahogó a sus enemigos en el Mar Rojo. Moisés los guiaba hacia la tierra prometida, y aún así la mayoría de ellos dejaron de caminar por fe. Y bueno, pues muchos murieron ahí en el desierto. Fracasaron en caminar como era digno de su llamamiento, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Pablo nos advierte que no cometamos los errores del pueblo de Israel, ¿va? La generación más joven de Israel fue la que heredó Canaán, pero ellos no habían aprendido la necesidad de caminar como es digno del llamado de Dios. Bueno, a medida que las bendiciones aumentaban y los años pasaban, el corazón de los israelitas se volvió frío y desobediente. Igual que sus antepasados, fracasaron en el caminar como es digno de su llamamiento, ¿verdad? O digno de Dios. Ellos exaltaron la riqueza, los placeres, la inmoralidad, la idolatría por encima de Dios. Dios envió profetas para llamarlos de nuevo a Él, pero ellos rechazaron los mensajes los mensajes y los mensajeros de Dios, se burlaban de ellos. Pablo les recuerda a los creyentes que él les escribe desde la cárcel en pro de los gentiles. Él les dice que está haciendo su parte y que espera que ellos hagan su parte también. Bueno, antes de empezar ya de lleno con el tema, vamos a orar. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú paseándote en cada uno de los hogares aquí representados. Te pido que te pases aquí conmigo, que seas tú, Espíritu Santo, enseñándonos esta clase, y me hago a un lado para que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos a cada uno según necesitamos. Te pido que bendigas cada hogar que está viendo estas clases, y bueno, Señor, todo lo hacemos para tu gloria y tu honra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dividirlo en 3 partes, como me gusta hacerlo siempre. La primera, el punto A, o la primera parte, vamos a hablar de el camino. Bueno, aquí nos habla de que vivamos como es digno
difundiendo el amor para proteger la unidad de la iglesia. Les dije que vamos a estar hablando sobre cómo vivir dignamente, o cómo es digno, como Dios nos llama, a estar en unidad en la iglesia, ¿verdad? O la congregación. Vamos a leer Efesios 4, del 1 al 4. El 1 dice: pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a otros en amor. El 3. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como ustedes también fueron llamados en la misma esperanza de su vocación. Vamos a hablar sobre principios para practicar al buscar vivir como es digno de las relaciones de los unos con los otros. Efesios 4:2, que lo acabamos de leer, nos dice que seamos completamente humildes y mansos, que seamos pacientes, soportándonos los unos a los otros en amor. En Efesios 4:3, que también acabamos de leer, nos dice: hagan todo lo posible por mantener la unidad espiritual por medio del vínculo de la paz. El amor es la clave para las relaciones saludables. Bueno, vamos a hablar aquí de lo que Pablo nos estaba diciendo. Nos dijo que tenemos que ser humildes. La humildad es una de las características más importantes del amor. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Deseamos gracia, entonces debemos practicar la humildad. Que el sentido de la humildad que estaba en Cristo esté en vosotros. Él, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo para servirnos en forma de hombre aquí en la tierra. Donde está presente el amor de Dios, hay humildad en nuestra actitud, en nuestras palabras y en nuestras acciones. La humildad nos recuerda que Dios perdona nuestros pecados, así como nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. La humildad nos capacita para comprender en vez de condenar, para animar en vez de criticar, para callar en lugar de murmurar. Bueno, Pablo también nos dice, en lo que acabamos de leer, que seamos amables. En momentos de tensión, la amabilidad preserva las relaciones. Y esto es súper importante. Cuando surgen los conflictos y se enardecen las emociones, la amabilidad protege la unidad del espíritu. La blanda respuesta quita la ira. Jesús es nuestro gran ejemplo de amabilidad al sostener a los niños en su regazo. Cuando sufría, no lanzaba amenazas. Cuando estaba en la cruz con una espada en carne viva y las manos y pies clavados en una cruz, nuestro Señor oraba tiernas palabras de perdón para sus homicidas. Jesús es nuestro Salvador, nuestro pastor y nuestro ejemplo. Pablo nos dice también que seamos pacientes. El amor es paciente con las personas. Ser paciente es ser tolerante, ser paciente es ser tolerante, es lento para la ira. El amor
no es como un espejo que refleja el comportamiento indeseable de los otros. El amor no devuelve insulto por insulto, ni mal por mal. Como creyentes compartimos estas 7 cosas, que son un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo en agua y un Padre. Bueno, ahora vamos a ver el punto número 2 o el punto número B. Y vamos a ver el plan. Viva como es digno usando los dones que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a leer aquí Efesios del 4 al 13, el 7. Efesios 4 del 7 al 13. El 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. El 9, esta expresión ascendió, que significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió, el 10, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. El 11, y dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Qué hermoso todo esto que acabamos de leer. Bueno, aquí vemos un gran cambio en Efesios 4:7. Pablo nos está hablando del tema de la unidad del cuerpo de Cristo y enfatiza que hay un cuerpo, un Espíritu Santo, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo en agua, un Dios y un Padre. Y en Efesios 4:7, Pablo nos habla del tema de la diversidad, de la unidad. Aunque estamos unidos en un solo cuerpo, cada uno de nosotros tiene dones de gracia, así el cuerpo puede crecer y funcionar bien. Este pasaje es famoso porque menciona a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Bueno, Pablo nos enseña acerca de los dones que Cristo distribuye a los miembros de un cuerpo. Dijimos que los miembros de un cuerpo, aquí de lo que estamos hablando es de la iglesia, ¿verdad? De la congregación. Cristo le ha dado los dones a los creyentes para que cada uno tenga la manera de ser de bendición a otros. Jesús es quien nos salva, luego nos bautiza en el Espíritu Santo y nos llena del Espíritu Santo día tras día a medida que lo buscamos. Y esta es la clave, a medida que lo buscamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de los dones ministeriales. Hablemos primero sobre los apóstoles. Los llamados por Cristo y enviados a predicar el Evangelio y a fortalecer a la iglesia, especialmente en lugares nuevos.
estos son los apóstoles, a esto se dedican, ¿verdad? Los profetas, los dotados por Cristo con mensajes sobrenaturales para alentar, exhortar o edificar. Estos son los profetas. Bueno, ahora hablemos de los evangelistas, los llamados por Dios y ungidos para proclamar el evangelio a los perdidos. Pastores son los que cuidan el rebaño de Dios. Los maestros, aquellos, incluyendo pastores, que explican la palabra de Dios y que discipulan y entrenan a los creyentes de todas las edades. Bueno, ahora hablemos de los diáconos. Son los escogidos y dotados para ayudar con el liderazgo y con las necesidades de la congregación. Los administradores, los que ayudan y manejan las finanzas, planifican eventos, manejan el personal e implementan la política de la congregación. Los ayudantes, los que colaboran en cualquiera de las necesidades de la congregación o de la comunidad. También hay donantes, los que comparten sus recursos, finanzas, tiempo, entendimiento, energía y demás. A medida que los creyentes usan estos dones, la congregación se expande, crece y madura. Ahora, bueno, vamos a hablar del punto número C o el punto número 3. Vamos a hablar de la colaboración. Bueno, viva como es digno, hablando la verdad con amor. Dios no quiere que seamos arrastrados de un lado para otro, como si fuéramos olas del mar o como el viento que se lleva las cosas a su paso. Las falsas enseñanzas que vienen de engañadores, eso es lo que provocan, o de manipuladores también, ¿verdad? La verdad y el amor deben siempre caminar de la mano, los dos van juntos. Efesios 4, del 1 al 6 que acabamos de leer, Pablo recalca que el amor se manifiesta por medio de nuestras relaciones. Al ser humildes, amables, pacientes y tolerantes con los demás. El amor es la manera externa y visible de que somos hijos de Dios. El amor es la tarjeta de identidad del cristiano. Si tú eres cristiano, tiene que estar el amor reflejado en ti. En Efesios 4:15, Pablo enfatiza que el amor es el compañero vital de la verdad. Debemos hablar la verdad en amor, porque hay mucha diferencia hablar la verdad y tratar de destruir a la persona, a hablarlo con amor para poder edificar. Así como un anfitrión abre la puerta a un invitado, el amor le abre la puerta al corazón y a la verdad. Ni el amor ni la verdad deben caminar separados. Pablo visualiza la iglesia que crece hasta la madurez hacia la imagen de Cristo, siendo la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. El apóstol de Dios considera que todos los creyentes, como parte del cuerpo, con ligamentos que se conectan los unos con los otros, que sostienen y edifican. Así somos los creyentes dentro del cuerpo. El cuerpo humano sufre cuando cualquiera de sus partes no hace lo que corresponde. Por decir, si una pierna, nos lastimamos una pierna, no caminamos bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo se duele, cojea, no puede caminar bien.
El cuerpo humano es saludable, fuerte y maduro cuando cada miembro hace su parte. De igual manera, el cuerpo de Cristo sufre cuando alguno de sus miembros se niega a hacer lo que le corresponde o su parte. Si los donantes no dan a la congregación, ésta se paraliza por falta de finanzas. Si los maestros no enseñan, los creyentes seguirán siendo sacudidos como las olas o arrastrados por el viento o por las olas, ¿verdad? Por las falsas enseñanzas. Por eso es importante que cada quien pongamos nuestros dones a la disposición de los demás para que puedan ser de bendición y que seamos un mismo cuerpo. Bueno, hay muchos ministerios en las iglesias. Les voy a leer aquí en este libro. Bueno, algunas congregaciones tienen hasta 200 diferentes ministerios en que sus miembros están ejerciendo. Bueno, vamos a hablar aquí de varios ministerios, ¿verdad? Voy a decirles solo algunos, no todos, porque 200 no acabaríamos. Ministerio para el pobre. Aquí, bueno, se encarga de dar alimentos y ropa a los pobres. Hogar para mujeres y víctimas de abuso. Línea telefónica para atender crisis. Ministerio de las cárceles. Rehabilitación en Cristo para los adictos. Ministerio para sordomudos. Ganadores de almas con entrenamiento y práctica. Evangelismo en la calle. Eventos especiales y entrega de tratados. Ministerio para personas con discapacidad. Ministerio para los enfermos terminales. Ministerio de visitas hospitalarias. Ministerio de consolación, visitas en funerales y enfermos. Ministerio de consejería para matrimonios. Ministerio para huérfanos y viudas. Escuela dominical para todas las edades. Campamentos de niños y jóvenes. Ministerio para adultos, ministerio para jóvenes, ministerio para mujeres, para varones, para niños, en fin, ministerio para todo, ministerio de alabanza, ministerio de oración, ministerio sobre intercesión, ministerio para seguimiento de visitantes y nuevos convertidos. En fin, podemos seguir y seguir y seguir, y son muchos los ministerios. O sea, son muchas cosas en las que podemos participar como miembros de una congregación. Algo de todos esos ministerios podemos hacer y servir al Señor. Bueno, ya para ir concluyendo, Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros somos importantes para Dios, y que esto nos quede claro, porque el enemigo viene y nos mete cosas en la cabeza, nos dice que no somos suficientes, que no podemos servir, que no somos capaces, miles de cosas que viene y nos mete. Así que tenemos que tener claro que todos somos importantes para Dios. Dios se preocupó lo suficiente como para dar su vida en rescate tuyo y mío, para redimirnos de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Separados de Él, desperdiciamos nuestra vida. Con Él nuestra vida tiene valor. Él desea incluirnos en lo que está haciendo en el mundo por medio de la iglesia. Mi pregunta es, ¿cómo te vas a comportar ya que conoces todo esto? Ya que tú conoces que Dios tiene un propósito para nosotros, que todos tenemos dones, que Dios nos capacita y que es nuestra obligación ponerlos para beneficio de los demás. De verdad espero que esta clase te haya servido, que el Espíritu Santo te haya hablado acerca de estos dones, de que los pongamos a la orden de los demás, y bueno, pues para que sean de bendición para todo el mundo.
Y bueno, espero que te haya servido la clase y nos vemos en nuestra próxima clase. Dios te bendiga.